Bienvenidos a nuestro canal Lluvia de Esperanza y les saluda el pastor Santiago Bedoya Salazar, recordándoles que se inscriban y activen la campanita para que sean notificados cada que se sube nuevo material y contenido al mismo, invitándoles a que hagan sus comentarios y así interactuemos a través del canal, recordándoles que inviten a otras personas a que entren al canal y así cumplir con el propósito con el cual ha sido creado el canal Lluvia de Esperanza, que el reino de los cielos sea extendido, el nombre del Señor sea alabado y el trono de nuestro Dios sea establecido en cada corazón. Continuando con el estudio sistemático del Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, relatado por San Juan, en esta oportunidad vamos a estudiar en el capítulo 12 los versículos 27 al 36. Capítulo 12, versículos 27 al 36. Dice así la palabra del Señor. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo. Lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Respondió Jesús y dijo, no ha venido otra voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Y si fuere levantado de la tierra, a todos traeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús les dijo, aún por un poco de tiempo está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de luz. Amén. En el versículo 27 dice la palabra, ahora está turbada mi alma, ¿y qué diré? Padre, sálvame de esta hora. Mas para esto he llegado a esta hora. Dice aquí lo que dijo nuestro Señor Jesucristo en este versículo 27, ahora está turbada mi alma. ¿Qué es la turbación? Tenemos sinónimos como de confusión, desorden y desconcierto. Aquí, en este versículo, podemos analizar una vez más un aspecto de la humanidad de nuestro Señor Jesucristo, que Él se confundió, se desconcertó, dice que está turbada mi alma. Versículos 29, 28 y 29. Padre, glorifica tu nombre. Entonces vino una voz del cielo, lo he glorificado y lo glorificaré otra vez. Y la multitud que estaba allí y había oído la voz decía que había sido un trueno. Otros decían, un ángel le ha hablado. Al analizar estos versículos, miramos cómo Dios habla desde el cielo, sin ningún mediador. Lo hace con un propósito especial. Así lo hizo
También en el Éxodo, en el capítulo 20, versículos 18 al 22, Dios habló a Moisés desde el cielo directamente y el pueblo escuchaba la voz de Dios, pero eran temerosos porque eso producía tremenda situación en el pueblo que no resistían la voz de nuestro Dios. Éxodo 20, versículos 18 y siguiente dice, todo el pueblo observaba el trueno y los relámpagos y el sonido de la bocina y el monte que humeaba. Y viéndolo el pueblo temblaron y se pusieron de lejos. Y dijeron a Moisés, habla tú con nosotros y nosotros oiremos, pero no hable Dios con nosotros para que no muramos. Esa era la manifestación, o fue la manifestación que Dios tuvo cuando hablaba con Moisés y el pueblo no podía resistir el poder de la manifestación de la voz de Dios cuando hablaba con Moisés. También lo vemos en el libro del profeta Daniel, en el capítulo 10, cuando Dios se le manifiesta al profeta. Mire cómo dice la palabra del Señor a través de esta manifestación. Daniel capítulo 10. En el año tercero de Ciro, el rey de Persia, fue revelada palabra a Daniel, llamado Belsasar, y la palabra era verdadera y el conflicto grande. Pero él comprendió la palabra y tuvo inteligencia en visión. En aquellos días yo, Daniel, tuve afligido por espacio de 3 semanas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni me ungí con ungüento hasta que se cumplieron las 3 semanas. Y el día 24 del mes primero estaba yo a la orilla del gran río Heidekel. Y alcé mis ojos y miré, y aquí un varón vestido de lino y ceñidos los lomos con oro de ufas. Su cuerpo era como de berilio, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Dice que quedé yo solo y vi esta gran visión y no quedó fuerza en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento y no tuve vigor alguno. Dice que Daniel fue el único que vio y pudo resistir esa presencia poderosa de Dios. En Hechos capítulo 9, cuando Pablo está dispuesto y se fue a perseguir a la iglesia del Señor. Mire lo que le pasa a Pablo con la manifestación de Dios. Hechos capítulo 9, versículo del 1 al 4. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Duras cosas es darte coces contra el aguijón. Y él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer.
Amén. Allí se está leyendo o estudiando lo que Pablo iba a hacer y cómo la voz desde el cielo le dijo, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y dice que era tan potente la voz que escuchó Saulo que cayó rostro en tierra. Marcos 1, 9 al 11. Aconteció que en aquellos días que Jesús vino de Nazaret de Galilea y fue bautizado por Juan en el Jordán, y luego cuando subió del agua, vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía de él, y vino una voz de los cielos que decía, Tú eres mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La voz de Dios desde el cielo. Estas citas no son para analizarlas profundamente, sino para que recordemos cómo Dios también de manera particular habla directamente desde el cielo. Del pasaje que estamos analizando hoy, continuemos allí entre los versículos 30 y 31. Respondió Jesús y dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora es el juicio de este mundo. Ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Para explicar la influencia de un príncipe, debemos leer o estudiar la influencia que tuvo un príncipe que nos relata la palabra en el libro de Samuel, el primer libro de Samuel, en el capítulo 18. Ahí nos empieza a narrar la amistad tan profunda que hubo con un príncipe. Y David, ese príncipe se llamó Jonathan o Jonatán, hijo del rey Saúl. Y hubo una amistad y un compañerismo entrañable entre David y Jonatán. Y él era el príncipe y hacía cosas que le eran permitidas como príncipe. Y cuando nuestro Señor Jesucristo dice, respondió Jesús, dijo, no ha venido esta voz por causa mía, sino por causa de vosotros. Ahora el juicio de este mundo, ahora el príncipe de este mundo será echado fuera. Ahora el príncipe de este mundo será echado ¿qué? Fuera. Dijo nuestro Señor Jesucristo, el príncipe de este mundo. Nuestro Señor Jesucristo trata a Satanás como príncipe de este mundo, que Dios le permite a Satanás gobernar sobre el mundo, no porque Dios no tenga ninguna autoridad, no, Dios tiene plena autoridad sobre todo. Pero leemos en Ezequiel 28 cómo era de fulgurante la presencia de Luzbel allá en el huerto de Edén, donde describe cómo vivía y a qué se dedicaba Luzbel, y luego se rebeló contra Dios y Dios lo expulsó de su presencia y lo envió a la tierra. Y por eso dice que el príncipe
de este mundo. Y entonces, por la desobediencia del hombre, en la tentación que Satanás hizo, vino la muerte. Y ese fue el sello que Satanás puso de la desobediencia, y entonces por la desobediencia y por el pecado y la rebelión, Dios instauró la muerte, porque la muerte es la representación de Satanás, porque el que no anda con Dios está muerto en sus delitos y en sus pecados, porque la muerte es la no presencia de Dios en una persona, y luego físicamente ya se dará en el juicio, ya la muerte segunda, que es la entrega definitiva de Satanás y sus huestes, y los seguidores de Satanás, los que no obedecieron a la palabra del Señor, van a la muerte eterna, al lago que arde por una eternidad con fuego y azufre, que esa es la muerte segunda, lo dice el libro de Apocalipsis. En Efesios 2, versículos 1 y 2, Pablo dice que Satanás es el príncipe de la potestad del aire. Así lo dice el apóstol Pablo en Efesios capítulo 2, versículos 1 al 2. Dice que y él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. El príncipe de la potestad del aire. Por eso es que en las telecomunicaciones, ahora que van por las ondas hercianas, en su gran mayoría tienen comunicados o traen comunicados de enviados de Satanás. Y por eso las redes sociales enredan y confunden, porque la potestad del aire está en influencia directa de Satanás. Por eso, canales como estos en YouTube y en las diferentes redes sociales, que no vamos a callar la verdad de Jesucristo, el enemigo quiere obstaculizarnos en cualquier momento, pero el poder del Espíritu Santo que opera en nosotros, que es más grande que el poder de Satanás, permite que nosotros aún estemos batallando contra toda hueste de maldad, y nos hemos metido en este propósito del canal a llevar por los aires y la palabra del Señor a los cuatro vientos, y sean tocadas las vidas de manera especial por el poder del Espíritu Santo. Versículos 32 al 33 dice la palabra del Señor del texto que estamos estudiando en esta oportunidad. Dice, y yo, si fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Allí Jesucristo ya lo había explicado en este mismo evangelio, en el capítulo 3, versículo 15, cuando nuestro Señor Jesucristo le está explicando a Nicodemo acerca de su muerte. Dice, y como Moisés levantó la serpiente en el desierto, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Eso lo leemos en este mismo evangelio relatado por San Juan, que ya lo habíamos estudiado, cuando Jesús está ministrando la verdad del evangelio sobre Nicodemo, y le pone ese ejemplo que como Moisés levantó la serpiente en el desierto, que está en Números capítulo 21, versículos 8 al 9, cuando el pueblo estaba rebelde y estaba murmurando contra Dios y contra Moisés, Dios permitió que una
generación de serpientes mordiera al pueblo de Israel y muchos murieron. Y entonces Moisés fue a Dios y Dios le dio esta solución, que levantara una serpiente en un asta y todo el que mirase a ser serpiente de bronce allá en el asta, ahí mismo sanaría. Eso representa también cómo sería levantado Jesucristo en el asta de la cruz para todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Versículos 33, 34 y al 36 dice, en el capítulo 12 de Juan leemos así. Le respondió la gente, nosotros hemos oído de la ley que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le respondió, aún por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprenda las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, que en la luz, para que seáis hijos de luz. Está hablando de él mismo, que él es la luz. Era la luz, es la luz y será la luz eterna. Y ellos no estaban entendiendo, pero el escritor de este texto, Juan, él está entendiendo esto que Jesús está diciendo. Recuerdo que este evangelio eh, Juan escribe aproximadamente después de los 60 o 70 años de la partida de nuestro Señor Jesucristo, y Juan, él fue un testigo directo. Y así he titulado esta enseñanza en esta oportunidad, testigo directo, y de estos versículos es donde yo quiero hacer el énfasis de la enseñanza en esta oportunidad. Le respondió la gente, nosotros hemos oído la ley, que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo del Hombre? Entonces Jesús le respondió, aún un poco por un poco está la luz entre vosotros. Andad entre tanto que tenéis luz, para que no os sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Entre tanto que tenéis la luz, creed en la luz, para que seáis hijos de Dios. Juan ya ha hablado acerca de la luz y nosotros lo hemos estudiado en el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Pero mire, este mismo escritor del Evangelio de nuestro Jesucristo llamado Juan, como escribe en la primera carta de Juan, que también nos habla acerca de la luz, lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Aquí Juan está diciendo que él es testigo directo y fue testigo directo allí en la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces la gente podrá decir, pero eso dijo Juan y los demás, ¿quién? No. Nuestro Señor Jesucristo dice que bienaventurado todo aquel que cree sin haber visto. Y como nuestro Dios se
manifestó también lo estudiamos en esta oportunidad desde los cielos, ya no por la palabra, sino que descendió la voz del cielo y habló directamente a sus siervos. Hoy también Dios está hablando directamente a las personas por el poder de la palabra, por el poder del Espíritu Santo y por la influencia del Espíritu Santo en todas aquellas personas que hemos creído en Jesucristo y que cuando leemos la palabra con sinceridad de corazón y nos entregamos al Señor, Él nos habla desde esa palabra y esa palabra entra a nuestras vidas y empieza el Espíritu Santo a hablarnos y a convencernos de nuestra vana manera de vivir y a querer vivir según las manifestaciones del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque el Espíritu Santo es el que convence de pecado, de justicia y de juicio. Más adelante en este Evangelio de nuestro Señor Jesucristo relatado por San Juan lo vamos a estudiar. Pero aquí Juan está escribiendo que él es un testigo que directo del Señor y que por amor de Cristo, él en la misericordia que Dios tuvo para con él creyó en ese verbo de vida, en ese verbo de gracia, porque muchas personas estaban allí con Jesús y allí en esa multitud no estaban creyendo en él, eran incrédulos en Jesús, pero Juan está como un testigo directo de nuestro Jesucristo, no físicamente, sino espiritualmente, porque mucha gente quiere estar cerca a Jesús, pero no basta estar cerca a Jesús, sino es tener una coinonía espiritual con Él, ser quebrantados y humillados ante la presencia de nuestro Señor, de nuestro sanador, de nuestro Salvador y de nuestro libertador Jesucristo. Aquí el apóstol Juan asumió ese rol de ser un testigo directo, sensibilizado por el Espíritu Santo, y él dice que lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, refiriéndose a nuestro Señor Jesucristo, porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos y nos anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Amén. Primera carta de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Ahí está el testimonio de el apóstol Juan como testigo directo del amor, del verbo de gracia, de la luz, y que caminaba Juan y aprendió a caminar de la mano de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Somos testigos directos del Señor si nos abandonamos totalmente en Él, por Él y para Él. Así, cada una de las personas que escucha esta enseñanza debe ser un testigo directo de nuestro Señor Jesucristo. Que andemos en el Espíritu con Él y nada nos podrá dañar, porque estaremos con Él todos los días de nuestras vidas hasta el fin, como Él lo prometió. Si alguna persona no ha entregado su vida a Cristo y al escuchar esta enseñanza lo quiere hacer, yo le invito en esta hora a que cierre sus ojos y allí, en humildad de corazón, repita conmigo estas palabras. Bendito Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias por mi vida. Yo hoy acepto a Cristo como Señor y Salvador de mi vida. Creo que Él derramó
su sangre para el perdón de mis pecados. Creo que Él resucitó al tercer día y que hoy está sentado allá a tu diestra. Te pido, Padre de la Gloria, que inscribas mi nombre allá en el libro de la vida en el cielo, donde nunca más será borrado. Yo te doy gracias y te bendigo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ahora vamos a orar por la administración de la palabra en esta oportunidad. Amado Dios y Padre Celestial, gracias porque nos enseñas hoy y en esta oportunidad que debemos ser testigos directos de la luz que nunca, nunca, nunca se ha apagado, ni se puede apagar, ni se apagará. La luz de nuestro Señor Jesucristo. Así como Él lo dice y escribió Juan, entre tanto que tenéis la luz, quered la luz para que seáis hijos de luz. Nosotros, hoy Señor, declaramos y confesamos que somos hijos de luz. La luz que alumbra en las tinieblas y que las tinieblas no la pueden apagar. Por eso, Señor, la luz de nuestro Señor Jesucristo, por el poder de la palabra, pues tu palabra lo dice ahí en el Salmo 119, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que nosotros todos los días seamos testigos directos del amor de Cristo, del poder de Cristo y caminar firmes adelante sin dejar que el enemigo quiera torpedar nuestras vidas, sino que repelamos toda inmundicia, toda trampa y toda mentira con el escudo de la fe, porque sin fe es imposible agradarte a ti, Señor. Gracias, porque hoy y todos los días queremos ser testigos directos del poder, de la autoridad y del gobierno de nuestro Señor Jesucristo, como lo fue este apóstol Juan. Te damos gracias, Padre, y te bendecimos por esta enseñanza, en el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bendiciones para todos y hasta pronto.